Sí. Sí, no, la verdad es que no nos acordábamos que el día de mañana iba a ser día feriado. Por eso no habíamos considerado descansar el celebremos la recuperación, pero sí que sí haya o que sí descansemos. Digo, para mí es mejor que sí haya. Pero vamos a ver qué nos dice el Señor ahorita terminando el servicio. Muy bien, vamos a la palabra del día de hoy. Y recuerde que estamos viendo el libro de los Hechos. Y hoy vamos a iniciar con el capítulo 2. Así que si trae su Biblia, ahí la puede ir siguiendo. El libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que hoy será escuchada y derramada en este lugar. Permite que podamos ser hacedores de la misma. Danos dirección. Muéstranos, Señor, lo que quieres de cada uno de nosotros. Y te damos ya gracias, Señor, porque sabemos que nos harás hacedores de tu palabra. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a, como le decía, al capítulo 2, libro de los Hechos. Y si quiere titular o ponerle un título a este capítulo 2, podríamos ponerle Cuando el cielo habla. Cuando el cielo habla. Y dice así, inicia de esta manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Con estos primeros 4 versículos iniciamos el mensaje del día de hoy. Y lo primero que tenemos que notar en este inicio del capítulo 2 del libro de los Hechos es que cuando estaban todos reunidos, unánimes, dice, unánimes juntos, de repente vino del cielo un estruendo y es cuando hace aparición el Espíritu Santo. Algo muy interesante y que todos tenemos que tomar en cuenta es que el Espíritu Santo lo que busca de cada uno de nosotros es que estemos unidos. El Espíritu Santo trabaja cuando nosotros estamos en unión, trabaja cuando estamos unánimes. Algo que tenemos también que notar es que aquí el Espíritu Santo entra cuando ellos estaban sometidos unos a otros. Estaban en unidad, estaban todos en oración y estaban todos deseando y buscando que nuestro Señor Jesucristo nuevamente entrara por esas puertas del aposento alto. Cuando nosotros estamos en esta unión, en este acuerdo, en esta misma página, vamos a decirlo así, es que podemos hacer que el Espíritu Santo baje y empiece a trabajar. Cuando estamos en desunión, y no hablo únicamente, por ejemplo, de algunas iglesias que estamos en desunión o que hay desunión, sino que congregacionalmente no estamos en el mismo espíritu o no estamos unidos en ese mismo espíritu, ahí no va a trabajar el Espíritu Santo. Ahí no va a llegar así como este viento recio, como llegó ahí en el aposento alto en el Pentecostés. Él trabaja únicamente cuando estamos en unión. Por eso es que el enemigo
trabaja desuniendo. Por eso es que el enemigo siembra situaciones, siembra problemas, porque todo eso va a generar que estemos separados, que no haya unión. Él siempre se enfoca en mantenernos a todos y cada uno de nosotros divididos. Si algo busca Satanás es que estemos peleados, que estemos divididos, que no estemos en el mismo orden. Él crea y busca que haya desunión. De una pequeña discusión, de una pequeña desunión o desaveniencia, que no estamos en el mismo pensar dos personas, puede desatarse una tercera guerra mundial. O sea, puede generarse un problemón simplemente por estar en un desacuerdo. Por eso es que el enemigo busca la desunión, porque no quiere que haya manifestación del Espíritu Santo. Él lo sabe, Él sabe muchas más cosas que nosotros y nos bloquea de tal manera para que nosotros no podamos accesar a todo ello, para mantener al Espíritu Santo alejado de nosotros. Así que estos varones estaban en un solo lugar, y no solo varones, sino también había mujeres. Estaban todos unánimes en oración, juntos, y llega el Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo, toma el lugar y el Espíritu Santo entra en control de la situación. El Espíritu Santo nos empieza a llenar y nos empieza a tomar. Entonces el Espíritu Santo entra en el control. Eso significa, o es el equivalente a cuando nosotros decimos que somos consumidos por el Espíritu Santo, que somos llenos del Espíritu Santo, que estamos empapados, ¿verdad? Voy a usar también este término, del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Dice en el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Sigue diciendo en el 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí, en este pasaje es donde se hace válido lo que nos dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Si recuerdan la semana pasada, Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos. Y luego dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Significa que iban a ser testigos ahí en Jerusalén donde estaban, en las tierras de Judea, en todo Samaria y hasta todo el mundo. ¿Por qué lo vuelvo a explicar de esta forma? Porque dice en el versículo 5, moraban en Jerusalén. ¿Quiénes moraban ahí? Judíos. Judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros podamos ser testigos. Y nos va a dar ese poder para poder decir y hacer cosas que van a ser sobrenaturales. Cosas que muchísima gente no va a poder entender de qué se está tratando. Pero primero Él quiso llegar, y así lo hizo. Primero llegó al pueblo judío. Como dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Cuando viene esta primer manifestación del poder de Dios, porque acuérdese que les dijo, y recibirán poder. Ese poder era el Espíritu Santo que los iba a llenar. Cuando llega esa primer manifestación, estaban todos reunidos en Jerusalén, en ese primer lugar donde el Señor quería que ellos mismos fueran testigos. O sea, iniciaron ahí. ¿Y a quién le mostraron ese poder que llegó del cielo? A todos los judíos que se habían reunido en esa celebración especial en Judea, en Jerusalén específicamente, y ahí se mostró primeramente el poder de Dios, donde ellos pudieron ser testigos.
pudieron atestiguar este poder. ¿Sí nos vamos entendiendo? Este regalo del Espíritu Santo ha sido utilizado desde este tiempo. Así lo dice Pablo en 1 Corintios 14, 21. Bueno, vamos a leer desde el 20, dice 1 Corintios 14, 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán. Y ni aun así me oirán, dice el Señor. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal. Es una señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Lo que nos está diciendo es que aquí esta manifestación vino al pueblo judío porque iba a ser señal primeramente en Jerusalén de ese poder del Señor. A los que todavía no eran fieles, sí eran del pueblo de Dios, pueblo judío, pero se estaba manifestando por primera vez para mostrar ese poder y que ellos pudieran atestiguar ese poder. La Escritura nos muestra que la razón para este regalo del Espíritu Santo, este regalo de poder, es que nosotros podamos tener poder, es esa manifestación de poder. Y el propósito es poder llegar a esa gente incrédula. Por eso Pablo también nos explica y dice: si alguien habla en lengua extraña, que interprete. De otra forma no tiene sentido de qué hablan. Esto aclarando un poco a qué se refiere con el poder hablar en lenguas. El poder hablar en lenguas es una manifestación que el Señor otorgó para ese poder que venía del Espíritu, pero al mismo tiempo Pablo dice, es una señal para la gente que aún no cree. Pero cuando hay mucha gente, y sobre todo en congregaciones donde llega mucha gente nueva, es algo que ellos no van a entender y que no van a saber por qué está sucediendo. Es más, ha habido gente que le da miedo. Nosotros conocemos un varón de una familia que estuvo asistiendo aquí a la iglesia un tiempo, y el varón huía en cuanto escuchaba o veía una manifestación de lenguas y decía: es que me da miedo, decía. Pero es una señal que el Señor otorga para mostrar que hay poder de parte del Señor. Ahora déjeme le digo algo, no significa que es la única señal de que el Espíritu Santo llega a su vida. Hay mucha gente que puede ser llena del Espíritu Santo y en ese momento no manifestar un don de lenguas, pero definitivamente es una manifestación del poder del Espíritu. Pablo en otra porción de la Escritura dice que hablen en lenguas de ángeles o en lenguas angelicales. Usted debe recordar ese pasaje, también está en 1 Corintios. Pero algo bien interesante de ese pasaje que habla Pablo es que si usted revisa cada una de las apariciones de los ángeles en la Biblia, en ningún momento hablaron un lenguaje diferente o un idioma diferente que el que hablaba la persona a la que se manifiesta el ángel. Eso significa que el lenguaje de ángeles es nuestro propio idioma. O sea, no hay un lenguaje que sea de ángeles. No hay un registro. Entonces nuestro idioma, nuestro lenguaje, si llegásemos a tener una manifestación angelical, va a hablar en nuestro idioma. Va a hablar en nuestra lengua. Es algo muy interesante. Eso significa que los ángeles hablan en la lengua de los humanos al que se manifiesta. Pero, ¿qué tal de orar en lenguas? El orar en lenguas
orar en lenguas, eso sí es una manifestación de una comunicación que usted y Dios pueden tener. Es una comunicación única que solamente, bueno, a veces ni nosotros lo sabemos, pero Dios sí lo conoce. Por eso dice el Señor que nos comuniquemos en lenguas, porque de esa manera estaremos orando según como conviene. Según nuestro espíritu va dictando y nosotros nos vamos comunicando, el Señor es el único que está entendiendo de qué se trata. Pero estamos orando de acuerdo a lo que conviene, porque así dice la Escritura. Romanos 8:26 dice así: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, cuando se trata de estar orando entre usted y el Señor, ahí está perfecto que podamos orar en lenguas. Hay la probabilidad de que en su tiempo personal que usted está con el Señor, usted se comunique con Él en lenguas. No significa que sea la única comunicación. O sea, usted en su lenguaje normal, obviamente es como lo hacemos normalmente, como lo hacemos la mayoría. Pero si hay pequeños espacios donde usted lo hace en lenguas, es una comunicación entre usted y el Señor sabe que es lo que conviene. Él sí le entiende. Él sí sabe lo que su espíritu necesita y está orando con Él. Pero, y por eso me estoy tomando un tiempo para explicar esto, pero el hablar en lenguas no es un propósito que esté hecho para el cuerpo, para la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? A menos, dice la Escritura, a menos que haya alguien que pueda interpretar. O sea, si yo me agarro aquí a predicar en lenguas, pues no va a servir de nada. A menos de que haya alguien que pueda interpretarlo. Porque se requiere que el cuerpo, nosotros como fieles, como creyentes, podamos ser edificados. Porque el objetivo de todos y de cada uno de nosotros, y sobre todo cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, es que podamos crecer en edificación. No es algo que llegue y usted manifieste y se quede igual. Siempre una manifestación sobrenatural del Espíritu tiene que llevarlo a usted a un crecimiento de la palabra, a un crecimiento en una relación con Dios, a un crecimiento en el caminar con Dios. Por eso es que todo el mundo estaba reunido ahí el día de Pentecostés, al menos todo el mundo judío, así dice la Escritura. Y ellos pudieron atestiguar este regalo, porque ahí dice que ellos pudieron identificar que hablaban en lenguas de los lugares de donde procedían. Así es como lo menciona en el versículo 9, 10 y 11. Ahí menciona todos los lugares de donde procedían estos judíos. Dice partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en Ponto, en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, ellos pudieron entender esas lenguas y ellos fueron edificados porque pudieron entenderlo, porque lo pudieron entender de acuerdo a la lengua que hablaban en su lugar de origen. ¿Sí me estoy explicando? Por eso, para nosotros el hablar en lenguas, si no lo entendemos, no nos va a edificar. Pero si hubiese alguien que pueda interpretar, eso sí nos puede edificar. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Así que ellos pudieron atestiguar este regalo. Versículo 12 dice: y estaban todos atónitos y perplejos. En mi rancho dirían, estaban todos con la boca abierta. Diciéndose unos a otros.
¿qué quiere decir esto? O sea, ¿esto qué significa? ¿Por qué está sucediendo esto? Se hacían preguntas de ese tipo, ¿qué está pasando? Así que lo que debemos de notar es que es una manifestación del Espíritu. Y cuando hay una manifestación del Espíritu es algo sobrenatural. ¿Qué significa que es sobrenatural? Que va más allá de lo que nosotros nos podemos explicar. Es algo que no tiene lógica para nosotros. Es algo que va más allá de lo que podríamos entender o explicar. Así que entre más lleno esté alguien del Espíritu Santo, alguien o usted, va a operar o va a hacer cosas más allá de lo sobrenatural. Quiere decir que usted, si se llena del Espíritu Santo de esta manera, va a poder experimentar lo sobrenatural. Lo va a poder experimentar. Y es lo que todos queremos, ¿verdad? Y es lo que todos nos gustaría experimentar eso. Así que necesitamos tener todos una mayor experiencia sobrenatural. Porque por medio de este Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vamos a recibir poder. Y el poder se traduce en habilidades sobrenaturales que te harán hacer cosas fuera de lo normal, fuera de lo cotidiano, cosas extraordinarias. Y no estamos hablando de trucos de magia, sino verdaderamente cosas sobrenaturales que no hay explicación. Es por ello que cuando alguien no recibe el mensaje de Cristo, no recibe los evangelios, no recibe su palabra, no recibe la Biblia, por decirlo de otra forma, no les va a ser revelada señal. O sea, si alguien no quiere recibir el orden de Dios, si alguien no se quiere alinear a la palabra de Dios, no va a recibir señal. ¿Por qué? Porque quieren los milagros, pero se rehúsan conectarse con el mensaje. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que cotidianamente nosotros decimos, que hay mucha gente que quiere los milagros de Dios, quiere la bendición de Dios, quiere la manifestación de Dios, pero no quiere el compromiso de Dios. No quiere relacionarse con la palabra de Dios, ni aprender la palabra de Dios. Eso es a lo que se refería el Señor en Marcos 8:12. Y gimiendo en su espíritu dijo, y este es nuestro Señor Jesucristo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. En otros evangelios, en Mateo y en Lucas, el Señor al final, está escrito que dice: no se les dará otra señal más que la señal de Noé. ¿Sí? ¿Recuerdan ese pasaje también? También así lo va a encontrar. Se refiere a esto mismo. ¿Qué quiere decir? Que si usted únicamente quiere la bendición, no la va a recibir. Si usted no quiere ligarse al Señor, no quiere tener una relación con el Señor y solamente busca la bendición, el milagro, no lo va a recibir. Por eso es importante que empecemos a trabajar en una relación con el Señor. No únicamente en querer la bendición y me olvido de Él, ¿verdad? Porque si quieren bendiciones sin el mensaje, no va a suceder nada. Es cuando la gente se pregunta, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no recibo lo que estoy pidiendo? Pues porque queremos nada más la bendición, pero no nos queremos alinear o comprometer con el mensaje. Así que en esta llegada del Espíritu vemos cómo el Espíritu toma el control de la vida de estos hombres. Y dice en el versículo 13: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. En mi rancho hubieran dicho: estos están bien borrachos. O sea, ¿qué caso les hacen? Están bien borrachos. Eso es lo que les pasa. Pero fíjese, este
pasaje en el versículo 13 nos ayuda a explicar lo que es la llenura del Espíritu. Porque en Efesios 5:18 nos dice Pablo, Efesios 5:18 dice: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En otras palabras, te puedes embriagar, pero no con alcohol. O más bien busca embriagarte, pero que no sea con alcohol. Llenarse de vino es intoxicarse. Yo creo que a todos nos ha tocado ver a una persona intoxicada con alcohol, borracha pues, borracha o borracho. Cuando una persona está alcoholizada de esa manera, pierde el sentido de las cosas, pierde el control, algo más toma el control de él. Empieza a decir y a hacer cosas que estando consciente no lo haría, porque esa sustancia está tomando el control de su vida. Pero por eso le digo que esto nos va a ayudar a entender algo. Cuando verdaderamente usted está lleno del Espíritu, también va a perder el control. Va a perder el control desde el punto de vista que va a hacer cosas que no sabía que podía hacer, o experimentar cosas que nunca había pensado que iba a poder experimentar. Sin embargo, el Señor nos permite tener un control consciente. Por eso en Timoteo dice que el Señor nos ha dado espíritu de amor, de control y de dominio propio. Eso significa que aunque lo tome el Espíritu, si usted brinca, baila, tiembla y se revuelca sin control, a lo mejor no es el Espíritu Santo. Tal vez no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no lo haría hacer eso. Sí va a manifestar una especie de descontrol, pero no de esa manera. No perdiendo el sentido, no perdiendo el control total. No lo haría quedar en ridículo, exactamente. Así que lo que el vino hace cuando alguien se intoxica, el Espíritu Santo lo hace con un creyente. Y usted podría actuar de manera distinta y decir: es que este no soy yo, es que así no actuaría yo. Pero cuando está bajo la influencia tanto del alcohol, negativamente, como del Espíritu Santo, algo positivo, podría darse la situación en que usted haga cosas diferentes y sobre todo sobrenaturales, ¿sí? Así que la única manera de embriagarse es que usted ingiera alcohol, ¿verdad? Si lo ve, no pasa nada. Pero para poderse intoxicar, pues tiene que ingerirlo. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Usted tiene que empezar a consumir de la palabra de Dios, de la relación de Dios, para poder ser tomado por el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Usted tiene que empezar a caminar en la voluntad del Señor para poder ser lleno del Espíritu Santo. Tiene que beber de la palabra de Dios para poderse embriagar en el Espíritu. De otra forma no es posible. ¿Sí estamos entendiendo la referencia? Para poder emborracharnos tenemos que ingerir el alcohol. Para poder emborracharnos en el Espíritu o embriagarnos en el Espíritu tenemos que beber de la palabra del Señor y caminar de acuerdo a sus estatutos. ¿Vale? Y desear que venga el Espíritu. Así que esta señal está diseñada para guiarnos a un encuentro total con el Señor, para guiarnos a una obediencia al Señor, para guiarnos a una alineación con el Señor. En otras palabras, usted no va a recibir un milagro que lo aleje del Señor, o no va a recibir un milagro que no le permita caminar de acuerdo a lo que el Señor quiere para usted. ¿Sí? O sea, no puede ser que reciba
un don del Espíritu y al día siguiente usted continúe con su vida como si nada. O sea, tiene que haber un cambio en usted. De otra manera no pasó esa llenura del Espíritu, fue purititita emoción. ¿Sí? O sea, si se aventó un clavado, un triple mortal al frente y cosas de esas, y al día siguiente volvió a su vida normal, no fue del Espíritu. O sea que si ve una de esas personas que cada domingo se tira al piso y luego se vuelve a levantar y luego la vuelven a tirar, pero su vida sigue sin cambiar, entonces no es del Espíritu. Es meramente, y lo voy a decir así, es meramente teatro. Se tenía que decir, ¿verdad? Tiene que haber una transformación, un cambio. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, les dijo el Señor, y me serán testigos. Eso significa que cuando llega el poder, el mensaje del Señor tiene que estar conectado a él. Es de lo que estamos hablando. Porque tenemos que ser testigos, dar testimonio que se trata del Señor. ¿Y cómo podemos dar testimonio del Señor? Pues cuando el Señor está dispuesto a dar esa señal, es porque usted está totalmente ligado al mensaje. Y si usted recibe esa señal y esa manifestación, usted va a tener denuedo y nadie la va a poder callar. La va a poder o lo va a poder callar. Usted va a empezar a hablarle hasta a las piedras de Cristo. Si ahorita está batallando para salir a evangelizar o a hablarle al vecino, al primo, al compadre, para hablar, es porque todavía no ha llegado esa manifestación. Pero cuando llega, usted va a hablar de Cristo con quien se deje, hasta en el Oxxo, y aunque lo corran del Oxxo. Parece chiste, pero es anécdota, luego se la cuento. Cuando usted se dice cristiano, pero lleva a cabo una cristiandad oculta, secreta, al estilo James Bond, ¿verdad? Que nadie se dé cuenta que usted es el agente cristiano secreto. No va a haber una manifestación del Espíritu. Usted tiene que relacionarse públicamente con el mensaje. Si usted va a recibir ese poder y esa manifestación, es porque el Señor está esperando que usted lo manifieste a más gente. Es porque Él está esperando que usted lo hable con más gente. Así que después de esta manifestación, viene el versículo 14 y dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, los otros se pararon también ahí junto con él, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. O sea, dense cuenta de esto y escuchen mis palabras y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, o sea, estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí les habló de toda una profecía más larga de Joel,
pero está ciertamente hablando de esa manifestación del Espíritu que este pueblo judío estaba recibiendo en ese momento, que este pueblo judío estaba testificando en este momento. Algo interesante que también hay que hacer notar de este pasaje que acabamos de leer, o estos versos que acabamos de leer, es una pregunta que también mucha gente se hace, y es si es que el Señor utiliza todavía visiones y sueños. Mucha gente, yo sé que todos soñamos cosas raras. A veces sí son sueños del Señor, a veces son sueños frijoleros. ¿A qué me refiero con sueños frijoleros? Un día que usted cenó de más, que le dio un poquito de indigestión, también le da a veces sueños y visiones. Dice pesadillas, ¿verdad? Que no lo dejó dormir y empieza a soñar puras cosas raras. En los primeros años, cuando todavía no existía la Biblia escrita y que todavía mucha gente no podía leer tampoco la escritura, el Señor se valía de estos sueños y de visiones para darle revelación a la gente, porque no tenían acceso a una palabra escrita. Todavía no estaba registrado el canon o la compilación del canon que ahora nosotros llamamos Biblia. Entonces tenía que haber una revelación. Por eso alguna gente recibía alguna enseñanza y la plasmaba y la transmitía y la enseñaba. Asimismo, cuando tuvo revelación Moisés, él escribe el Pentateuco. Y cada uno de los discípulos, apóstoles y profetas que iban teniendo revelación, la fueron plasmando y la fueron escribiendo a la medida de lo que el Señor les permitía y les iba mostrando. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí bien? Pero en la actualidad ya no hace falta mayor revelación. Quiere decir que a nadie el Señor en la actualidad le va a revelar algo como para que escriba un libro nuevo de la Biblia. ¿Sí? O sea, ya no hay eso. Ya no hay alguien que escribe y diga, es que esto es un libro nuevo y lo vamos a meter y van a ser 67 libros de la Biblia. No, ya no hay eso. Ya se cerró el canon y la escritura que tenemos está completa. Ya no hace falta mayor revelación. Desde que viene Cristo y Él hace el cumplimiento de la venida del Mesías, y que hoy estamos en esta etapa de la iglesia y que posteriormente viene la última revelación, que es el Apocalipsis. En inglés es revelaciones, ¿verdad? Ya está completa todo el plan de Dios, toda la revelación. Ya no hace falta agregarle más. Pero lo que sí hay es algo que se le llama iluminación. ¿Sí? ¿Qué significa la iluminación? Es algo que le va a permitir a usted entender de una mejor manera la revelación. Es algo que cuando usted lo va a leer en la escritura va a decir, a lo que se quería referir el Señor es a esto. Es una iluminación. Ya no revelación, ya no es algo nuevo. Ya todo está escrito. Pero sí le puede dar una interpretación muy personal o muy particular a usted. O si usted tiene el llamado de profeta, le va a dar una revelación iluminada, o sea, una iluminación de la revelación que ya hay, para que se la lance a alguien, a una iglesia, a un pueblo, a una comunidad, de algo que ya está escrito, pero usted está teniendo una iluminación. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? O sea, ya no puede escribirse más palabra, pero sí podemos dictar iluminación. Es diferente. ¿Sí? El Señor está revelando y mostrando la aplicación de su palabra que ya está escrita. Y esto puede ser a un grupo de personas, a una iglesia o a circunstancias personales.
Por eso dice que en los últimos días en que el Espíritu de Dios se manifieste va a ser sobrenatural. Significa que viene algo importante que todos debemos de entender. Y algo que también tenemos que saber, fíjese, yo sé que los hubiera no existe, ¿verdad? Pero tomando en cuenta la palabra del Señor, si los judíos hubieran recibido a Cristo, ¿qué cree que hubiera pasado? Ya no estaríamos aquí. Si los judíos hubieran recibido a Cristo, el Señor hubiera establecido su reino casi inmediatamente después de la resurrección. Porque para ellos era esa revelación, y para ellos era este mensaje, y para ellos era este establecimiento del reino de los cielos. Ya Cristo hubiera establecido su reino y el Espíritu Santo hubiera llenado totalmente al pueblo judío y todos hubiesen sido salvados. Pero no sucedió así. Así que, ¿qué está ocurriendo en este pasaje? Viene la primera testificación sobre los judíos en Jerusalén, sobre toda la gente que estaba reunida ahí en el Pentecostés, pero aún así muchos no quisieron recibir del Señor. Así que si el Señor nos está dando hasta el día de hoy de su Espíritu, es porque nos está dando la oportunidad de salir bien librados del juicio final. Y ahorita explico un poquito mejor esta parte. ¿A qué me refiero con el juicio final? En el último pasaje que leímos, Hechos 2:20, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Eso significa que nos va a dar la oportunidad no solamente de ser salvados, sino de librar ese juicio final. Versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, porque nos va a arrebatar hasta que llegue ese tiempo en el que verdaderamente va a establecer su reino. Pero primero que eso, nos va a arrebatar, nos va a rescatar a todos los que vamos a ser de su pueblo. Y él no va a tocar suelo nuevamente, por decirlo así, no va a venir a la tierra hasta que todos los judíos lo puedan recibir como su Mesías. Eso es lo que va a pasar. Por eso es que la tribulación está hecha y diseñada y pensada para el pueblo judío. Obviamente, pues se va a llevar a todos los demás que no hayan recibido a Cristo, ¿verdad? Pero está diseñada para el pueblo judío. Luego nos metemos otra vez a esos temas, no se asuste. Vamos a seguir con Hechos. Versículo 22, ya lo leímos, 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando a Cristo. Aún así, con todo lo que sufrió, todo lo que padeció, murió. Aún así él resucitó, porque la muerte no lo iba a retener. Él les está hablando de la resurrección. Vaya, en otras palabras, todo esto que empieza Pedro a dar como discurso, desde que él empieza a hablar, versículo 14, hasta que va por ahí terminando en el 23, 24, él les está diciendo todo lo que pudieron ellos atestiguar de las maravillas que hizo Jesús. Cumpliéndose la palabra de Jesús cuando les dijo: y me seréis testigos. O sea, ellos estaban atestiguando todo lo que vieron, aprendieron, recibieron y atestiguaron a Jesucristo resucitado. Estaban siendo testigos primeramente en Jerusalén. Sigue diciendo:
Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahí le está recitando una porción del Salmo 16, donde David ya hablaba del Señor, donde David ya estaba profetizando este Señor, este Salvador, este Mesías, que vendría del linaje de David, que vendría directamente de él. David lo menciona en estos salmos cientos de años antes de la venida de Jesús. Por eso se considera una profecía. Pero él ya venía hablando de este Mesías. Habló de lo que vendría, habló de su trono, y es de el cual les está hablando a estos varones judíos. Sigue diciendo: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ahí les está hablando de este Mesías. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. O sea, en el Salmo, al leerlo, pensamos que está hablando de la salvación de David, pero realmente está profetizando acerca del Mesías, que no estaría en la muerte, que no vería la muerte, no sería retenido en el Hades. ¿Sí? ¿Vamos bien? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Otra vez. O sea, todo esto que les estoy hablando, todo lo que sufrió, todo lo que padeció, que ustedes lo crucificaron, gachos, pero resucitó. Resucitó. Para que fuésemos sus testigos. Volvemos al punto. Vuelvo otra vez a recapitular. ¿Por qué el Señor nos da esas manifestaciones de llenura del Espíritu? Para ser testigos del poder de Dios y de Jesucristo. O sea, nadie puede tener una manifestación del Espíritu y dejar de ser testigo, dejar de predicar, dejar de evangelizar. Digo, no va a ir por la calle, hable y habla y hable, ¿verdad? Pero cuando sea el momento justo y con las personas adecuadas, nadie lo va a detener. Usted va a hablar, usted va a ser testigo. Usted va a ser testigo. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, está hablando de esta manifestación del Espíritu Santo. O sea, esto que ustedes están viendo y que están oyendo a todos estos hablar en lenguas extrañas, y que para algunos de ustedes es que están borrachos, no es así. No es así. Sepa, me adelanté un poquito. ¿Dónde me quedé? En el 34, ¿verdad? Ok. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién es mi Señor a mi Señor?
de Dios Padre a Jesucristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Wow. Eso significa que los milagros lo debe de conducir a usted al mensaje. Y Jesús será exaltado cuando usted sea llenado de la presencia del Espíritu. Jesucristo es quien tiene que ser exaltado. Jesucristo es el que tiene que ser levantado. Ahora, si usted solo busca la experiencia sobrenatural, no va a suceder eso. Versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, pues ya la regamos, ya le gritamos crucifíquenlo. ¿Qué hacemos entonces? Ya se encontraban en esa disyuntiva, ya habían entendido la manifestación. Aquí es importante repasar esta parte. Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿qué significa arrepentirse? Cambiar de dirección. Venga, para ponerle una estrellita. Cambiar de dirección. Significa que vamos a empezar a hacer las cosas de una manera diferente. Significa que vamos a empezar a alinearnos con Dios. ¿Sí? Es traer de regreso la comunión nuestra con el Señor. ¿Sí? El hombre y la mujer, el hombre como género, nosotros los hombres, somos salvados por fe. ¿Sí? De hecho hablamos también de esto el domingo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la fe. Nosotros somos salvados por fe. ¿Fe en qué? Fe en creer que hay un Dios y que Jesucristo es levantado de los muertos, que ha resucitado. En eso creemos, esa es nuestra fe. Y cuando nosotros manifestamos nuestra fe, nosotros somos salvados. Obtenemos salvación. ¿Sí? Pero hay mucha gente que puede manifestar fe sin haberse arrepentido completamente. Y lo vemos. Y lo vemos. Puede haber fe sin arrepentimiento. Así que la fe te va a salvar, pero el arrepentimiento nos va a dar relación con el Señor. Por eso hay mucha gente que sí ya tiene el boleto de la salvación, pero todavía no está relacionado correctamente con Dios. Por eso estamos llevando los jueves, celebremos la recuperación. Porque todavía traemos muchas cosas dentro de nosotros que no hemos cambiado de nuestra antigua manera de vivir. Por eso yo les hago constantemente la broma en serio, de que salimos del rancho, pero el rancho no sale de nosotros. Ya tenemos salvación, que fue por fe, pero nos ha faltado tener un arrepentimiento completo. Cuando logremos tener ese arrepentimiento completo, vamos a tener relación. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Así que lo que el Señor busca no es únicamente salvarte, sino que haya una conexión con Él, que te puedas conectar con Jesucristo. Por eso, para nosotros los cristianos es tan importante el bautismo. ¿Por qué el bautismo es tan importante? Yo ahorita lo hablaba en la mañana con una hermanita. Mire lo que dice 1 Corintios 1:17. Primero que nada. 1 Corintios 1:17 dice Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar. O sea, el Señor no lo envió a bautizar. Pablo no andaba ahí bautizando, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Quiere decir que no era únicamente palabras, sino que también Él mostraba la manifestación y la gente se convertía al Señor, pero no bautizaba. Eso significa que la gente venía a Cristo, eran salvados por su fe, pero Pablo no los bautizaba. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo decido verdaderamente arrepentirme, o una señal de que yo verdaderamente me quiero arrepentir y quiero cambiar y quiero hacer las cosas diferentes, por eso me bautizo. Por eso bautizarse es un acto que yo tengo que hacer total y completamente consciente de que mi vida a partir del bautismo tiene que ser diferente. Porque a partir de que yo me bautizo tengo que empezar a caminar distinto. Porque ya me tengo que arrepentir y tengo que dejar de hacer todo eso que no me conviene. ¿Sí nos estamos explicando? Ya tengo salvación, pero todavía no estoy completamente en la relación con el Señor. Y el primer paso para empezar a tener una verdadera relación con el Señor es el bautismo. ¿Sí? ¿Por qué el bautismo? Porque el bautismo hacemos público nuestra relación con Jesús. Cuando yo me bautizo, estoy diciendo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Estoy haciéndolo público, es una manifestación pública de mi relación con Jesús. Me estoy asociando públicamente con Jesús, ya con testigos y todo. Es que sí, yo lo vi cuando lo metieron al agua. Es más, ya se nos andaba ahogando, pero yo vi que lo metieron al agua. Por eso muchos cristianos no ven la manifestación del Espíritu, porque no quieren asociarse públicamente con el Señor. Le voy a poner un ejemplo que pensé hoy en la mañana. Usted puede decidir casarse y vivir con una persona. No casarse, puede decidir unirse a una persona. Pero si no lo hace público, ¿sí me estoy explicando? Está unido a esa persona, pero no está legalmente casado. En otras palabras, no lo ha hecho público y la gente no sabe. Es más, vamos a hacerlo más simple. Cuando empiezan dos jovencitos de novios, si empiezan así como que en secreto y nadie sabe que son novios, pues nada más ellos saben, pero no lo ha hecho público. Cuando lo empieza a hacer público es cuando es válida la relación. Por eso cuando una pareja se va a casar, por eso hacen, pues mucha gente, ¿verdad?, sé que le entregan el anillo y lo hacen público, porque ya ahí le está diciendo que está en una relación con. O cuando está alguien casado que usa la argolla, es también manifestar que está casado, lo hace público. ¿Sí? Aquí, si estamos salvados por fe, pero no nos hemos manifestado que estamos en una relación con Cristo, es que significa que no queremos que nadie sepa que soy cristiano, que nadie sepa que estoy casado con el Señor, que nadie sepa que no quiero usar el anillo de casado. Es algo así como esa idea. No sé si me estoy explicando o los rebrujé más. Pero tenemos que manifestar que somos cristianos. No por decir, sino por hacer, por caminar, por empezar a dar frutos. Estamos iniciando, pero tenemos que mostrar una diferencia. Cuando usted está en esa relación con el Señor, pero no quiere que nadie sepa, está dando un portazo o le está cerrando la puerta a la manifestación del Espíritu. ¿Sí? Bueno, vamos más rapidito porque se nos está yendo el tiempo. Vamos a terminar. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro llamare.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Una evangelización tremenda, ¿verdad?, de aquel día. No solo recibieron al Señor, sino que se manifestaron públicamente como cristianos. Se bautizaron ahí mismo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Wow. Wow. Sigue diciendo: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, no por partes iguales, sino según la necesidad. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Aquí lo que podemos ver es que no solamente ellos buscaban la salvación de ir al cielo, sino que también estaban ayudándole a la gente a evitar el juicio final. Eso ahorita lo veíamos en los versículos anteriores. Si usted revisa los libros de historia, en el año 70 aproximadamente, llega un general romano de nombre Tito y llega y destruye todo Jerusalén y el templo junto con todo. Y es a lo que se refería el Señor, con que no quedaría piedra sobre piedra. Hago mención a esto porque todo el pueblo judío que ese día no recibió a Jesucristo con esta señal y esta manifestación del Espíritu Santo, fue la gente que recibió esa destrucción en el año 70. Por eso llegó esa destrucción, porque el pueblo judío no recibió a Jesús, ni tampoco recibió la oportunidad de recibir el Espíritu Santo. Por eso fueron testigos primeramente en Jerusalén. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ahorita estamos en un tiempo donde el Señor nos está dando oportunidad de que todos vengamos a arrepentimiento y a una relación con Él. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, mientras pueda ser hallado. Mire, los tiempos en la actualidad, y si usted ve las noticias, se puede dar cuenta que el mundo cada día está más loco. El mundo cada día está más tremendo. Ya no nada más México, sino Estados Unidos, Europa con sus apagones. Ya por todos lados hay problemas. No quiere decir que ya el día de mañana algo vaya a suceder. Como yo se lo expliqué en alguna ocasión, esto todavía puede ser cuestión de muchos años. Pero de que son señales de parto, sí son señales de parto. Así que tenemos que apurarnos a llevar el mensaje del Señor para poder recibir su manifestación. La iglesia que empezaron a establecer esos primeros discípulos, apóstoles de Cristo, tenía 4 cosas. Y las menciona aquí claramente la Escritura. Tenían alabanza al celebrar a Dios. Lo celebraban por quien es y las maravillas que tiene y las maravillas que nos da. Era la alabanza al Señor. Por eso nosotros actualmente también le damos alabanza al Señor. Tenían comunión unos con otros. Cuidaban de las necesidades de cada uno. Tenían comunión en el compartimento en grupo de la vida en Cristo. Olvídese de la comida,
pero de la vida en Cristo. Por eso es importante, y disculpe que de repente les estoy a dice y dice, por eso es importante congregarnos. También para poder manifestar a Cristo tenemos que tener vida en comunidad con Cristo. Aprendían de la verdad según la doctrina de los apóstoles, también dice este pasaje. Crecían en conocimiento, aprendían de la palabra. Obviamente no tenían Biblia como nosotros, pero los apóstoles estaban estableciendo las enseñanzas del Señor. Estaban estableciendo principios, estaban estableciendo doctrina. Por eso empezaron a vivir de esta manera. Por eso es importante que veamos estos pasajes para que nos demos cuenta cómo tenemos que llevar nuestra vida en comunidad, en iglesia. Esa es la importancia de ver estos pasajes. Por eso tenemos que vivir en comunidad, por eso tenemos que vivir como iglesia. Aprendían de la palabra. Y luego dice, y cada día se añadía más gente. ¿Por qué cree que se añadía cada vez más gente? Y esta es una pregunta retórica para que nos la llevemos de tarea cada uno de nosotros. Exactamente. Se añadía cada vez más gente por todo lo que hemos estado repite y repite esta noche. ¿Qué es lo que hemos estado repite y repite? Hubo manifestación del Espíritu y el Espíritu me lleva al mensaje. Y si yo empiezo a ser lleno del Espíritu, y si yo tengo ese denuedo y empiezo a dar ese mensaje y empiezo a ser testigo, a dar testimonio, más gente se va a empezar a añadir. Pero si yo me voy de aquí y cierro mi cuaderno y mi Biblia hasta el domingo o hasta el próximo miércoles o a ver hasta cuándo me vuelve a llevar mi viejo o mi vieja ¿eh? No vamos a estar compartiendo el mensaje y no vamos a estar dando manifestación, no vamos a estar siendo testigos. Nos vamos a perder la parte de ser testigos. Y si no somos testigos, si no testificamos, pues no va a haber nadie más que se añada. Porque van a decir, ay, pues la José no sé a qué se va todas las tardes y el domingo ni me dice nada. Si empezamos a hablar, si empezamos a testificar, si empezamos a ser testigos, más gente se irá añadiendo. Más gente se irá añadiendo. Fíjese cómo dice el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Es temor a Dios, no es que tuvieran miedo, sino temor a Dios, respeto al Señor por quien es y como es. Respeto al Señor. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cuándo vamos a poder hacer esas maravillas y señales? Cuando tengamos la manifestación del Espíritu. Y estaban asombrados. Y ahorita les decía, con la boca abierta. O sea, estaban de esas de wow. Y seguían viendo milagros. Porque seguían asombrados, porque seguían testificando, porque seguían recibiendo del poder del Señor, porque seguían juntos, unánimes, orando, unidos, en comunión, en comunidad, esperando la venida del Señor y confiando en el poder que habían recibido del cielo. Porque se hacían públicos en el mundo en cuanto a su relación con Jesús, porque no tenían miedo de decir soy cristiano, porque no tenían miedo de compartir el evangelio, así como dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Así que usted no se avergüence del evangelio. El evangelio es poder del Señor. Haga pública su relación con el Señor. Y yo le puedo asegurar que va a empezar a manifestar esa llenura del Espíritu. Y va a empezar a manifestar ese poder de Dios. Y todos los que le rodean, todos los que estén a su alrededor van a decir, wow.
No sé qué le está pasando a la hermana, ¿a quién diré? A Miriam, a la hermana Miriam. Pero brilla su tienda, algo pasa ahí. Amén. Así que no deje de manifestar su relación con el Señor, que el Señor se encargará de darle ese poder para que usted testifique, para que usted haga también prodigios y milagros en su nombre. Póngase de pie. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que en lo que aguardamos tu promesa de esa llenura del Espíritu Santo, tú nos estás fortaleciendo, tú nos estás ayudando, Señor, a crecer cada día más en tu palabra. Permite que además de poder manifestar esa salvación que tú ya nos has dado por medio de Jesucristo, podamos tener cada día más unión contigo, estar cada día más relacionados, más estrechos, de tal manera que podamos recibir ese poder que viene de ti, poder ser testigos y poder manifestar de tu poder y de tu gloria. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.